Recién me dieron un papelito que se los voy a leer así. Publicitar las redes, me puso Emilio. Suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita. Ay, muy bien, Emilio. ¿Qué tienen que apretar acá? ¿No? Apretan acá y dice que va a haber una campanita, toquen la campanita y la campanita les va a enviar la información, ¿no? De que hay nuevos videos. ¿Amén? Por otro lado, ¿hago los anuncios o los hago? ¿Hago los anuncios o los hago? ¿Los hago? Bueno, y ahora sí, poneme el título del mes. La gracia con la presencia del Señor, amén. Estamos en el mes ya 8, mes de agosto, y hemos hablado de la gracia desde enero, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y agosto. ¿Usted se acuerda cuál fue el versículo, digamos, que estaba a fin de año? Hay un teléfono sonando, todos se dan vuelta porque hay un teléfono. ¿Lo atiendo? Díganme. A ver, dámelo que lo atiendo, dame. Dame lo atiendo en vivo y en directo. O sea, llévaselo que debe estar en la intercesión, pobre mi suegra. Llévalo. Y... ¿alguien se acuerda cuál era el versículo que se había puesto? ¿Se acuerdan en el sobre de pacto que todos los años se da? No, le vas vos. Pero por lo menos el lema, iglesia, no se lo olvide, es gracia sobre gracia. Amén. Y fue lo que Dios nos inspiró a través de su palabra, ¿no? Gracia sobre gracia. Y hemos experimentado, al menos yo, y creo que algunos otros también a lo largo de este año, la gracia de Dios manifestada. Amén. Y todavía quedan 4 meses, amén. Por lo tanto, tenemos expectativa de que lo mejor está por venir, amén. Y hoy quiero hablar de, como dice el título de este mes, la gracia con la presencia del Señor. Hubo un hombre, ¿usted qué cree? ¿Que Abraham conoció la gracia? A ver si alguien me ayuda, ayúdame a predicar. ¿Y por qué dice que Abraham conoció la gracia? A ver. Porque no existía la ley. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham vivió en la gracia pura porque no existía la ley. Nosotros hoy conocemos la ley y la gracia. Y entonces estamos un poquito en la ley y un poquito en la gracia. Un poquito en la ley y un poquito en la gracia. Queriendo obviamente estar en la gracia, pero bueno, a veces estamos en la ley, ¿verdad? Cuando juzgamos estamos en la ley, cuando mentimos, hay cosas que hacemos en la ley y entonces al no cumplirla, en vez de tomarnos de la gracia, nos acusamos y nos boicoteamos. Pero Abraham no conocía la ley porque la ley vino con Moisés, amén. Así que quiero hablarles un poco de este hombre llamado Abraham y también de una mujer que cumple un rol muy importante en el llamado que Dios les hizo. A ver si tenemos el primer versículo. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Recuerda que el apóstol dijo que presencia significa estar delante de. Y como vemos acá, el Señor estaba delante de ¿quién? De Abraham. Primero porque le está hablando. Y segundo porque le dice, bueno, vamos que yo te voy a mostrar una tierra. Amén. Por lo tanto, quiere decir que Abraham estaba en la presencia de Dios. Próximo versículo. Tomó pues Abraham a Sarai, diga conmigo Sarai. Sarai. Su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arar, y salieron para ir a tierra de Canaán,
y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Así que dice que llama a Abraham y llama a Sarai, que nosotros la mencionamos más como Sara. Pero Sara no fue siempre Sara, ni Abraham, digamos, fue siempre Abraham, sino que fue Abraham y Sarai. Amén. Y así lo llama Dios y les hace un llamado, y yo me maravillaba un poco con esto, ¿no? Porque yo digo, Dios mío, lo que puede hacer Dios con los matrimonios. Amén. Si nosotros entendiéramos el llamado de Dios, marcaríamos entonces, yo creo que la historia, porque este matrimonio lo que marcó fue la historia. Este matrimonio, Dios los llama para que salgan de su tierra y yo creo, ellos dicen que vivían en una tierra donde era muy productiva. Obviamente uno ahora ve poner el centro de caseros y ve negocios y todas esas cosas, pero usted se tiene que remontar a la historia mucho antes. Y entonces dice que ahí había ríos, entonces si había ríos, había pescadores, si había pescadores, había comercios. Y dice que ellos vivían en esa tierra, en la tierra de Aram. Y yo calculo que también tenían su casita y tenían su futuro. Pero sin embargo, Dios se pone delante de ellos y les dice, Abraham, quiero que salgas de tu tierra. Qué desafío, ¿no? Dice, a la tierra que te mostraré. Ahí empieza, ¿no?, el primer paso de vivir por fe, porque no es que le dijo, acá tenés un pasaje, y le mostró por Booking el lugar donde iba a hospedarse, cómo era la comodidad. No, le dijo, a la tierra que te mostraré. Y yo digo, qué rol importante también hacen las mujeres como Sarai, ¿no?, de acompañar en el llamado que el matrimonio tiene. Yo no sé si habrá alguna Sarai acá. Amén. Pero alguno dice, ay, no será, mi amor, será que te habló Dios, porque viste cuando viene y dice, me habló Dios, ay, Dios mío. Chequéelo con su apóstol, ¿sí? No, porque vos dicen, me habló Dios. Y hay que tener oído para oír la voz de Dios, porque muchas veces no es la voz de Dios. Pero imagínese que Abraham vino y le dijo, Sarai, Dios me habló y dijo que nos vayamos a una tierra que Él nos iba a mostrar. Y yo creo que esta mujer en esa tierra tal vez ya estaba proyectada en una vida tranquila, pero esa tierra nunca le iba a dar lo que Dios le podía dar en otra tierra. Amén. Y muchas veces nos aferramos a ese lugar de comodidad que tenemos, a lo seguro, porque el hombre tiende a acomodarse en lo seguro. Nosotros, desde el momento en que cayó Adán y Eva, algo se apoderó de nosotros, y es el miedo. Y usted dice, ¿cómo puede ser, pastora? Y sí, ¿no dice que después de que pecaron, Dios los buscó en el Edén y tuvieron miedo? Ahí enseguidita. Así que cuando el diablo pone miedo en nuestras vidas, es como que ya estamos arruinados. Eso tiene su proceso para arruinarnos. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza y hace que nosotros no tengamos fe, y encima opera igual que en la fe. Por eso Job dijo, el temor al que temí me sobrevino. ¿Se entiende? Entonces, digamos, yo creo que esta mujer y Sarai se podría haber acostumbrado o sintiéndose cómoda, digamos, en ese lugar donde ella habitaba, pero sin embargo decidió emprender el viaje de la fe, como muchos nosotros cuando el Señor nos llama. Y como lo dije recién, no te aferres a la tierra de Harán, que tal vez fue cómoda por un momento, pero para lo que Dios te quiere dar,
tenés que romper con las culturas de esa tierra, Amén. las limitaciones de esa tierra, la forma de pensar de esa tierra y las enseñanzas de esa tierra. ¿Por Amén. qué? Porque la tierra de Harán no tienen las promesas que tiene la tierra de Canaán para Aleluya. nosotros, para nuestros hijos y para nuestra familia. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que ellos hacen caso a este matrimonio y emprenden viaje. Amén. Así que dice la palabra en Génesis 15:4. Luego vino a él, a Abraham, palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Usted sabe que Sarai era estéril, no podía tener hijos, pero el Señor le habla a Abraham y le dice, claro, llegó el momento en que Abraham le dice, voy a hacer una nación, y le dice, pero yo no tengo hijos, ¿quién me va a heredar? ¿Este criado mío? Y le dijo, no, le dijo el Señor, no te va a heredar te va a heredar un hijo tuyo. Así que imagínese, ¿para quién era la promesa también? Para Sarai. Entonces, Sarai es esa mujer, es la mujer de la promesa. Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿y qué te dicen? Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y hablando de esto, el otro día mi hijo me mandó un video había un niño, ¿no? Así, que tenía un saco de vestir más grande, ¿no? Entonces el pastor lo paseaba, viste, por el altar, y dice, ¿lo ve este niño? Sí, dice, y usted me preguntará por qué por qué no le pusieron un saco acorde al tamaño de su cuerpo. Y entonces dice, así es Dios con su vida. Dice, cuando usted llega a los caminos de Dios, cuando usted llega como Sarai, Dios agarra y le dice, voy a darte descendencia. Pero resulta que las promesas de Dios te quedan demasiado grandes. Entonces decía, esto es imposible. No puede ser. Está muy lindo lo que predicó el pastor, pero esto no es para mí. Y muchas veces hace eso el Señor, ¿sabe por qué, iglesia? Porque si te pondría un saco, primero porque Dios es un Dios grande, pero si Dios te pondría un saco ajustado, te limitaría a crecer. Y Dios quiere que nosotros crezcamos Amén. En sus promesas y en lo que Él nos llamó, amén, en el destino profético que Él tiene para cada uno de nuestras vidas. Así que llega y le dice, escuchá, Sarai, le dice, ¿sabés que Dios me habló y me dijo que vamos a tener descendencia? Y Sarai, yo calculo que se habrá puesto contenta, se habrá alegrado, pero los años pasaron. Entonces esta mujer, Sarai, ¿qué cargaba? Una palabra de Dios, una promesa. Ellos pasaron muchas cosas, ellos descendieron a Egipto por el hambre, pasaron muchas cosas en su vida, pero ellos cargaban una promesa. Cuando el Señor llama a Abraham, él tenía 75 años. Dice que pasado los 10 años, Sara agarra, estamos en Génesis 4, a ver, Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Dice la palabra un poquito más arriba en el versículo 1 que ella tenía una sierva llamada Agar que hacía 10 años que esta sierva estaba en su casa sirviéndole. Imagínese, usted cargaba una promesa, pero ¿le ha pasado a alguien que se ha cansado de esperar? A mí sola, pastor. ¿Le habrá pasado a alguien que se ha desmoronado? ¿Le habrá pasado a alguien que trató de buscar soluciones humanas a una promesa divina? ¿Le habrá pasado a alguien que agarró y dijo,
voy a ayudar a Dios. Me voy a dar una manito. Que decís, Señor, te sirvo. Ya obviamente dejé la casa, la parentela, ¿viste? La juntada, los asados, los amigos. ¿Y cuándo se va a cumplir? Y ahí en el cansancio interfiere nuestras hermosas, no, pero digamos nuestras malas ideas de querer ayudar a Dios en nuestro agotamiento. Y esta mujer le dijo a su marido, le dijo, mirá, llegate, se lo voy a decir en otras palabras, acostate con ella. Le dijo, para que heredemos al menos un hijo de ella. Iglesia, cuando nos encontramos en este estado, muchas veces cedemos nuestro lugar, el lugar al que Dios te llamó. Porque un día cuando viniste, te pusieron un saco grande. Vos eras así, pequeñito, recién nacido en el espíritu. Y no te pusieron el enterito ese, viste, que se abrocha debajo del pañal, que usan los bebés, viste, los body, dice. No, te pusieron un saco grande. Y sin embargo pasaron los años, trataste de buscarle soluciones, que la empeoraste. Hablaste lo que no debías, desorganizaste lo que estaba organizado por las promesas y la palabra de Dios, y lo peor de todo, buscaste un plan B para el plan A que tenía Dios. Y cediste tu lugar en el liderazgo, porque viste que la casa de refugio no crecía, te echaste la culpa, pensaste que Dios se había olvidado, cediste tu lugar asistiendo al pastor, porque pensabas que eso no era importante, cediste tu lugar en tu casa, en la crianza, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque alguna vez te encontraste como esta mujer Sarai, tal vez cansada de esperar que la promesa se cumpla. Y Sarai representa ese proceso, ¿no?, que cada uno de nosotros tenemos para que Dios haga lo que dijo que iba a hacer, pero su palabra dice y la respalda. Dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. También sabemos que Eclesiastés dice lo que tiene que ser es ya. O sea, Dios no llega tarde. Saúl pensó que Dios llegaba tarde y no esperó a Samuel. Y perdió la oportunidad de su vida y de su casa. Y muchos de nosotros, por desanimarnos, ¿por qué piensa usted que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Porque cuando uno se desanima, que es válido y va a pasar, es cuando uno tiene que recordar de aquella tierra de Harán que el Señor te sacó y te sustentó hasta el día de hoy. Y si Dios, como dice una canción, nos trajo hasta aquí, no es para volver atrás, ni para buscar soluciones humanas a propósitos divinos que el Señor ha puesto sobre cada una de nuestras vidas, nuestra familia y nuestros hijos. Amén. Amén. Sarai representa a esa mujer llena de dudas. Usted sabe que yo leí una vez que no hay nada más dañino que una duda en la mente de alguien. Estragos hace. Porque usted no sabe.
Dice, y el que duda de lo que come es pecado. Entonces, si yo estoy, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿No estamos? Muy bien, nos estamos alimentando. Pero la palabra de Dios dice que el que duda de lo que está comiendo, le es pecado. Entonces, inconscientemente, cuando nos encontramos en ese desgano, comemos y estamos dudando de lo que Dios nos prometió a cada uno de nosotros. Quiere hacer. Amén. Sí o sí. No hay opción, iglesia. Dios tiene un propósito contigo y el propósito que Él pone sobre tu vida te va a procesar para que termines siendo y haciendo lo que Dios dijo al principio que iba a hacer. La palabra de Dios dice que Él revela el final en el principio. Por eso que usted cuando viene dice Dios te va a restaurar. ¿Y si te está revelando el final en el principio? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Con todas esas dudas, nosotros estamos con toda esa desesperanza, cansados. Es muy frecuente que la iglesia se encuentre, está cansada. Hoy hablaba con Dios y usted vio que la palabra dice, Señor, permite que con todo de nuevo se predique tu palabra. Mira sus amenazas, dice antes. El tema que las amenazas del tiempo que esto se escribió eran visibles, se oían, eran reales, te llevaban preso y te mataban por seguir a Cristo. ¿Y cuál amenaza hay hoy en día, pastora? Las amenazas hoy en día no son visibles, ni se oyen, son tan sutiles, iglesia, que ni usted mismo las discierne. Y es estar tibio, es estar frío, es cansarse, es dudar, es bajar los brazos, es no luchar. Esas son amenazas que nosotros sufrimos y que estamos en medio de ellas y no nos damos cuenta para que el propósito de Dios no se cumpla. Mire lo que dice la palabra de Dios también de Saraí 16:3. En 16:3. Sí, está bien, esto ya lo dije, entonces vamos a la otra. 16, 4 y 5. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Ya no te puede pasar nada. Imagínese, apenas agarró, a Agar quedó. Dice, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Miraba con desprecio ¿a quién? A Sara. Miren lo que dice el 5. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Qué le quiero decir? Que aparte está Saraí, que estaba cansada. Esta Saraí que estaba agotada, que buscó una solución, entre comillas, que no venía de Dios, ahora también con problemas de autoestima. Y usted dice, ¿cómo puede ser, pastora? ¿Y cuántas veces usted dijo, yo no puedo hacer lo que Dios me llamó? No sé cómo lo voy a hacer. Tengo miedo. Y eso representa a Saraí, el autoestima también, el autoestima que no está sanada. Yo la otra vez hablaba con una de las discípulas y me decía, yo no sé, yo no entiendo nada, me decía. Ella no se da cuenta que entendía, porque frecuentemente los que entienden son los que no entienden y los que no entienden son los que finalmente entienden. Y yo no sé si voy a poder, porque yo no entiendo nada. Pero Dios empezó a procesar,
empezó a trabajar y empezó a usarla. Amén. Entonces Dios, para usarnos tenemos que tener no una autoestima alta. Dios no necesita una autoestima alta, no necesita tampoco una autoestima baja. Dios necesita una autoestima sana. Entonces Saraí representa en nuestras vidas eso: la que está cansada, la que busca soluciones humanas a promesas divinas, pero también la que tiene dañada la autoestima, la que no surge, la que piensa que es menos. ¿Por qué? Porque tal vez otros consiguieron lo que uno todavía no ha podido conseguir. Amén. Así que representa el miedo y la desesperación. Pero tranquila, iglesia, porque todo proceso termina cambiándote el nombre. Y usted dice, ¿cómo es esto, pastor? Ahí sí, mira, vos cuando vas a sacar turno, ponele al médico del corazón, ¿cómo lo llamás? ¿Cómo? Ah, no lo llamás por su nombre. No, porque no sabés el nombre. Vos lo llamás cardiólogo, porque él tuvo un proceso para hacer ¿qué? Imagínese que un día fui a tener a Pato yo. Hace un tiempo, 3 años, al día chiquita. Fui a tener a Pato, ¿no? Y me acuerdo que fue mi mamá con nosotros y Pablo. Nos fuimos los 3 ahí al Posada. Y bueno, y a mí, obviamente, me dejaron internada porque iba a parir. Y entonces, usted sabe que se puede presenciar el parto. Bueno, yo ahí agonizando, literal, no podía más. Y entonces entra mi esposo Pablo. Claro, y nunca más salió. Entonces mi mamá quedó toda la noche, pobre, con el bolsito ahí en la sala de espera. Y de repente se hizo la mañana. Y claro, Pablo, como presenció el parto, usted sabe, le ponen toda ese ambo, digamos, está bien, de quirófano, está bien, esterilizado, no sé cómo se dice, ¿no? Y entonces sale Pablo a la mañana y mi mamá, que no podía más, parecía que había tenido ella, agarra y le dice, doctor, disculpame, ¿sabe algo de Valeria Díaz? Y mi Pablo la mira y le dice, suegra, soy yo, le dice. ¡Claro! No lo conoció. Y solamente le habían cambiado la ropa. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a alguien así vestido, a usted no le importa el nombre. Está procesado y usted lo llama doctor. Cuando alguien va a dar la noticia de algún jugador de fútbol, dice el jugador del fútbol del Inter, tal y tal nombre. Pero primero, ¿qué dice? Claro. Entonces todo proceso te termina cambiando el nombre. Recién la pastora Claudia estaba ministrando y yo le dije, ¿qué voy a decir? La pastora Claudia estaba ministrando. Entonces yo le dije al pastor, ¿sabés qué la convierte a la iglesia en novia? Porque ella, no sé qué estabas hablando vos, de la iglesia. Y me dijo, ¿qué? Le digo, el compromiso. ¡Qué amén! Tiene que oler eso, iglesia. ¿Dios viene a buscar a su iglesia o a su novia? Pregúntale al lado, ¿estás comprometido? Ah, la entendió ahora, ¿no? La iglesia pasa por un proceso hasta convertirse en... Pero cuando venga el novio, viene a buscar a la novia. A una novia que decidió comprometerse en las cosas de Dios.
A una novia que decidió superar a una iglesia que decidió superar el cansancio. Amén. Que decidió superar el autoestima. Amén. A una iglesia que decidió superar en cualquier cosa que se le ha puesto enfrente, que Amén. se ha comprometido y se ha transformado en la novia del Rey de Reyes y Señor de Aleluya. Señores. Porque finalmente, iglesia, todo proceso termina cambiando tu nombre. Amén. Un día era una simplemente Saraí con ganas de comprometerme y servir a Dios. Y un día me llamó el pastor y me dijo, escuchame, hija, me dijo, vos le tenés que pedir a Dios corazón de pastora. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Imagínate. Lo que me estaba diciendo es, necesitas ser procesada para el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Y ha sido fácil? No, ha sido agotador, cansador y desesperador. Pero aquí estamos, porque el día que salí de la tierra de Harán, fue para meterme en la tierra de Amén. Canaán con una promesa de Dios. Porque Aleluya. siempre supe, iglesia, que la tierra de Harán no iba a darme lo que la tierra de Dios podía darme y cumplir Aleluya. sus promesas. Amén. Y Dios Amén. quiere llamar a su pueblo a salir de la tierra de Harán y a entrar en las promesas de Dios. Amén. Amén. Así que todo proceso nos termina cambiando el nombre. Y mira lo que dice Génesis 17:5. Entonces, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Así que agarra y le cambia el nombre a Abraham. Pero no se podía llamar Abraham y Saraí. No iban a estar en el mismo espíritu. Y a veces pasa eso, que alguno decide cambiarse el documento celestial. Y dice, me voy a inscribir de nuevo. Venga, el ángel lo registra, le dice, ahora te vas a llamar, no te llamarás más Saulo. Ahora te llamarás Pablo. Y algunos dicen, sí, Señor, haceme el registro nuevo. O sea, registrame, documentame. Pero otros no quieren soltar. Hay matrimonio que decide uno, sí, cambiar el nombre. Pero hay otros que todavía quieren seguir siendo Saraí. No aceptan el proceso. Entonces viene la diferencia de espíritu. Y Dios nos llamó a que nos gobierne un mismo. Usted sabe de eso, los matrimonios sabemos de eso, ¿verdad? Entonces, qué bueno, iglesia, que podamos decidir que Dios nos cambie el nombre. Y mire lo que pasó en el mismo capítulo, versículo número 15, ¿no? A ver. ...15... 16. No, 17, 15. 17, 15, 16. El mismo capítulo, 17. Muy bien. Y dijo también Dios a Abraham, a Saraí, tu mujer, no la llamarás más Saraí, mas Sara será llamado su nombre. 16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de su pueblo vendrán de ella. Mire, iglesia, que el Señor cómo trabaja con la familia y con los matrimonios.
Yo quiero que estemos en la presencia del Señor, Pablo. Amén. Vamos a salir buenos si estamos en la presencia del Señor. Pero le cambia y le dice, mira, te vas a llamar Abraham, porque vas a ser padre de muchas personas. Y a ella que le dice, vos te vas a llamar Sara. Dice, porque naciones y reyes saldrán de ti. Quiere decir que el propósito los une, iglesia. Amén. Cuando estamos en el propósito de Dios, no hay familia dividida. Amén. Cuando estamos en el propósito de Dios, las promesas que lo alcanzan a Él me alcanzan a mí. Aleluya. Cuando estamos en el propósito de Dios, las promesas que le alcanzan a ella, le alcanzan a Él, porque Amén. Dios es un Dios de propósito y de familia. Dios es un Dios que honra los matrimonios. Amén. Así que de repente se encuentra un matrimonio que se levanta a la mañana y no le puede decir más. Venía en alfabeto. Ay, dicen, pero ustedes dicen cosas peores. ¿Qué querés, bruja? No. Ahora resulta que se levantan una mañana y Sara le tiene que decir, Abraham, padre de muchedumbres, aquí está su desayuno. Y él le tiene que decir, gracias, Sara. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ha procesado, iglesia, y nos cambia el nombre, los resultados son diferentes. Entonces el vocabulario, cuando alguien es procesado, el vocabulario cambia. La relación cambia, la atmósfera cambia y usted no llama más a esa Saraí como Saraí, sino Dios empezó a llamarla como Sara. ¿Sabe qué significa Saraí? Mi princesa. Y es verdad, Abraham tal vez era Saraí, la princesa de Abraham, pero iba a ser la princesa de Abraham ni nada más. Pero cuando esa Saraí decidió ser procesada por Dios, ahora resulta que Dios le cambia el prefijo de delante mi y la llama princesa. Amén. Le da un renombre, porque el Señor le está diciendo, ya no va a ser tu princesa, ella ahora será la princesa, amén. Aleluya. Y Dios transformó el carácter de una mujer que estaba cansada, que no podía tener descendencia, que estaba agotada, que tenía la autoestima dañada, la transformó en una Sara con una autoestima sana, la transformó en una mujer procesada que ya no solo oía la promesa, sino ahora que la vivía, amén. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor habló con Abraham y le dijo que Sara iba a quedar embarazada, ella se rió. Y sí, hay cosas de Dios. Hoy el pastor me contaba un testimonio que también me hizo reír prácticamente. Pero a Dios le gusta mucho hacer los colmos de los colmos. He visto yo bastante en la palabra y en los testimonios. Y dice que ella se rió porque dijo, yo ya soy grande. Y ya no tengo costumbres de mujer. Y mi marido, imagínese, lo llamó a los 75, a los 100 fue padre. Ya es grande también. Y dice que ella se rió. Mire lo que pasó en Génesis 21. Visitó Jehová a Sara. ¿A quién visitó Jehová? A Sara. Mire, iglesia, Dios nunca va a visitar tu vieja versión. Amén. Dios nunca va a hablarle a Saraí. Dios siempre que le habló a Sara. Amén. Entonces cuando Dios va a visitarte y va a hablarte, voy a decir, no sirvo para nada. Qué inútil.
Otra vez me volví a equivocar. Pero Dios renueva las misericordias, Clint, todas las mañanas. Entonces un día nuevo para el Señor, donde no existe lo viejo, el ayer no existe. Entonces cada vez que el Señor se dirige a tu vida, no se dirige por lo que fuiste o por el proceso que estás pasando. Dios se dirige a tu vida como la obra terminada. Amén. Para la que Él te llamó a cumplir. Amén. Así que dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, iglesia. Aleluya. Ay, a mí esto me da paz. Me da paz porque ¿sabe qué, iglesia? No depende de mí. Depende de mí ceder y seguir adelante. Pero depende más de mi Señor que Él haga, que me visite y que haga como Él dijo que Amén. iba a hacer conmigo. Amén. Versículo siguiente. 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, el que nació, el que dio a luz Sara, Isaac. ¿Usted sabe que, usted qué cree? Que los procesos que nos hacen derramar a nosotros. ¿Estamos cómodos? ¿Estamos inseguros? ¿Con la autoestima baja? ¿Estamos buscando ahí soluciones y arrebatando, ¿no? Salidas espontáneas y lo más rápido posible para poder acomodar lo que Dios tiene que hacer? Nos convencemos, todo. Pero dice que llegó el tiempo. Dios te va a visitar. Porque también tiene que llegar tu tiempo. Y le habló. Y entonces dice que concibió y tuvo a Isaac. ¿Saben lo que significa Isaac? El que ríe. Entonces, esto es maravilloso, iglesia. Porque el que está delante de nosotros es fiel a su palabra. El que está delante de nosotros dice, y no habiendo encontrado a uno mayor, juró por él mismo que nos bendeciría. Y entonces mientras nosotros estamos en el proceso, buscando soluciones, llorando, retobado, enloquecido, ¿viste? Y Dios te dice, seguí, y se dirige a vos, ¿viste? Siempre se dirige como aquella obra terminada, ¿viste? Para alentarte, para que puedas ver por la fe lo que Dios va a hacer, te habla continuamente, ¿amén? Y vos venís renegando, llorando, siempre decir, pero ni una buena, parece que pierdo acá, qué ataque, dicen algunos, se levanta esta lucha y la otra, sí, iglesia, tranquila. Porque si se levantan cosas, quiere decir que el propósito que Dios tiene con nosotros es grande, amén. Entonces se levantan luchas por acá y por allá, pero un día Dios lo visitó a ese matrimonio que es el colmo de los colmos. Dios lo visitó, tuvieron intimidad, quedó embarazada, la estuvo gestando 9 meses, se sentó y entonces dice que tuvo a Isaac. Y yo creo que Sara, ¿viste que vos lo que más querés que te den? Cuando vos tuviste un bebé, enseguida el partero te lo pone en los brazos. Porque dice, o sea, psicológicamente, viste que sufrimos mucho para tener hijos. Y entonces uno sufre mucho, pero psicológicamente dice que cuando a vos te ponen el bebé en tus brazos, es tal la alegría y la satisfacción que te da que se te olvida lo que acabas de pasar. No es que vos decís, no, estuve 12 meses para que se me olvide recuperarme. No, dice que automáticamente cuando lo tenés en tu bracita, dice, se te olvida lo que sufriste. O sea, lo que lloraste, lo que dolió. Iglesia, yo creo que cuando Sara agarró a Isaac,
empezó a reírse a carcajada y dijo Isaac: un día lloré, un día me sentí menos, un día busqué soluciones humanas a las promesas divinas que Dios había dado para mi familia, pero aquí estoy, Isaac, estoy riéndome de aquel proceso que me ha costado lágrimas, porque el proceso, iglesia, finalmente cambiará tu nombre. El proceso por el cual algún día lloraste, ¿viste lo que dicen todos con el diario del lunes? Somos todos sabios. Bueno, te va a llegar el día lunes también, en el que te vas a sentar y vas a mirar la promesa de Dios cumplida en tu casa y en tu familia, y todas esas lágrimas y ese lamento se va a terminar convirtiendo en regocijo para la gloria y honra de aquel que nos llamó con una promesa divina. Iglesia, no existe un cambio de nombre sin un proceso. Usted tiene que ser agradecido que Dios lo procesa. En vez de renegar, usted tiene que usar la sabiduría de Dios. Amén. ¿Acaso no dice la palabra que nuestro mismo Señor fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz? Y entonces un día lo crucificaron y él dijo solo una palabra: consumado es. Se lo voy a decir así: ya fui procesado. Y bien como la aceituna, usted conócela. Pero el día en que se levantó, yo creo que con una sonrisa se reunió con sus discípulos, alegre, ¿no? Como diciendo: lo logramos, no, yo creo que Jesús hizo así: lo logramos, ni siquiera dijo lo logré. Él llegó contento a darle las buenas nuevas y le dijo: iglesia, ahora sí, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre os será hecho. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las obras que yo hago, mayores que estas, ustedes harán en mi nombre. Amén. Yo creo que Jesús procesado se le llenó los labios de sonrisa y de gozo. ¿Por qué? Porque el que es procesado nunca más es igual. Amén. Y Dios quiere que nosotros seamos procesados para aquel llamado que nosotros tenemos. Tranquilo, que llorás, ya lo sabemos todos. Te cuento el final, te vas a reír. Te vas a reír cuando lo veas, cuando lo puedas ver con tus ojos. Te vas a reír, vas a mirarlo y vas a decir: Dios mío, Él cumple sus promesas y es fiel. Esa mujer Saraí ya no buscó más excusas, no buscó más argumentos. Ahora esa mujer, por testimonio propio, sabía que Dios no se demora, que no llega antes, que no llega después, sino que Dios llega justo a tiempo, porque no depende de tu tiempo, depende del tiempo de Dios. Amén. Que se cumpla la promesa en tu vida. Dale un fuerte aplauso. Y quiero decirte algo: estas dos personas o personalidades vivieron en una. ¿No te pasa que a veces sos un poquito bipolar? Que hoy sos la ungida y mañana la abandonada. ¿No te pasa que hoy sos la feliz y mañana la angustiada? ¿No te pasa que hoy sos la que tenés fe y mañana estás llena de dudas? Pero tranquila, iglesia. Dios siempre que te hable desde el lugar de este altar, Dios siempre que hable tu palabra, su palabra va a hablarle a la versión redimida de ti. Aleluya. Jamás le va a hablar a la que estuvo perdido. Dios siempre le va a hablar a la versión redimida de ti. Dale un fuerte aplauso. Ponete de pie y vamos a orar a Dios.
Inclina tu rostro. Al final del proceso, Sara es la mujer renombrada, la que no necesita controlar ni tampoco negociar. Es la que recibió lo imposible, la que entendió que Dios no llega antes ni después, llega cuando ya no dependa de ti, sino de Él. Qué lindo que podamos aceptar ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. El otro día me contaban de un joven que dice, yo ya no tengo nada que perder. Guarda, iglesia, porque cuando no tenés nada que perder es peligroso. Es bien peligroso. Y no te hablo de que tal vez hayas cedido tu lugar de servicio porque te enojaste, porque te ofendiste. Tal vez hayas cedido tu liderazgo. Tal vez hayas cedido la honra, el respeto a tus padres. Tal vez hayas decidido ceder el propósito, el llamado que Dios tiene. Pero que no tengas nada que perder. Guarda, iglesia. Porque aún si me disciplinaran y me sacaran del lado del pastor o de predicar, yo todavía tengo que perder. Tengo que perder algo que se llama presencia de Dios. En el cual alrededor mío tal vez aparentemente se pierdan muchas cosas. Pero si yo decido no perder la presencia de Dios y humillarme, todo lo que aparentemente habéis perdido es recuperable. Pero ¿qué mentalidad es esa que dice yo no tengo nada que perder? Dios mío, cuando un día perdido, porque ahí sí que estabas perdido, lo habéis ganado todo, cuando te alcanzó la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que decidamos en el proceso ser transformados. Tranquila, iglesia, que no es tanta la espera. Dios cumple sus propósitos y su palabra. Aliéntate, anímate, porque Dios no te ha sacado del mundo para que fracases en la tierra prometida de Dios. Dios te ha sacado del mundo para que tengas éxito en la tierra que Él nos llamó. Para que estemos seguros, para que podamos conservar y guardar a nuestra generación. Padre amado, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, bendito Rey, porque aunque muchas veces, Señor, yo misma he sido Saraí, tú siempre le has hablado a Sara, Padre. Cuántas excusas he metido en todos estos años, Padre. Cuántos miedos, bendito Rey. Y no miedos de ti, sino de mí misma. Pero tú siempre me has alentado, bendito Padre. Como alientas a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. Porque si hay, Señor, alguien que no miente, ese eres tú. Hablar contigo es un placer, Señor. Porque tú hablas verdad y no engaño. Aleluya. Porque tú hablas verdad y no mentira, Señor. Porque aún, Señor, cuando a nosotros nos pareciera imposible, tú no hablas desde nuestro imposible. Tú hablas desde tu posible. Porque para el que cree, para Dios todo le es posible. Y
Y tú puedes llamar a una persona, Señor, redimirla, ungirla, equiparla, Padre Celestial, y volverla un instrumento en tus manos. Señor, pasaron los años de aquella mujer, Señor, llamada con un comienzo de Saraí y finalmente procesada, llamada Sara. Hebreos habla de ella, Señor. Pedro habla de ella. Nosotros hablamos de ella. Porque aún, Señor, nosotros mismos somos hijos por la fe de aquel matrimonio que decidió seguirte. ¿Se cumple o no la palabra de Dios? Claro que sí se cumple. Y tú, mujer, y tú, varón, no eres la excepción. Dios va a cumplir las promesas que puso en aquel saco que al principio te quedaron grandes. Dios está llamando a su iglesia a un crecimiento, a un proceso. Él está llamando a su iglesia a un compromiso, como lo toma un novio con una novia, como lo toma un matrimonio, que dicen la dificultad, pero juntos, Señor. Pasando por pruebas, pero juntos, Señor. Por eso es que aquel Saulo, procesado y cambiado, llamado apóstol Pablo, él pudo decir: ¿quién me separará del amor de Dios? Los ángeles. Y yo creo que Pablo se reía. Los principados, la muerte, la vida, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Y sonriendo, Pablo dijo: nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador mío. Nadie, iglesia, te podrá separar del amor que Dios te tiene. Porque finalmente termino esto diciéndote: Dios te ama. Dios no se equivocó contigo. Dios te ama. Él tiene un amor inagotable. Tú le caes bien al Señor. A Él le encanta procesarte y caminar delante de ti. A Él le encanta llevarte por el camino de Harán a la tierra prometida, porque no sé si tú has confiado en ti, pero Dios sí ha confiado en ti. Por eso puso su espíritu y un llamado sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios y decirle al que está al lado tuyo: Dios va a cambiar mi nombre, o Dios ya cambió mi nombre.